Durante décadas, Lucero ha sido para millones de personas un símbolo de luz, disciplina y sonrisa permanente. Desde que era apenas una niña frente a las cámaras, el público aprendió a verla como alguien fuerte, trabajadora y aparentemente invulnerable a las grietas emocionales que suelen acompañar a la fama. Hoy, cuando su voz se escucha con una honestidad distinta, muchos se preguntan qué tanto de aquello que se murmuró durante años tuvo realmente un impacto en su vida amorosa y emocional. Hablar de Lucero es hablar también de una historia que el público sintió como propia. Su relación con Manuel Mijares no fue solo un matrimonio entre dos artistas exitosos, fue, para muchos, la materialización de un cuento moderno, dos voces queridas, dos trayectorias sólidas y una familia que parecía construida sobre el respeto y el cariño mutuo. Cada aparición pública, cada sonrisa compartida, cada entrevista conjunta reforzaba la idea de estabilidad. Pero con el paso del tiempo, las versiones comenzaron a surgir, primero como susurros discretos, luego como titulares insistentes. Rumores de desencuentros, de promesas rotas, de momentos incómodos que, según se decía, Lucero habría tenido que enfrentar en silencio. Durante años, ella eligió la discreción, no por debilidad, sino por una convicción profunda: proteger a sus hijos, cuidar su dignidad y no convertir su intimidad en espectáculo. En una industria donde la vida privada suele convertirse en moneda de cambio, Lucero apostó por el silencio como forma de resistencia. Sin embargo, el silencio también pesa. Se acumula en el pecho, se transforma en cansancio emocional y, con el tiempo, exige ser liberado. No como venganza, sino como acto de sanación. Las versiones que circularon hablaban de momentos en los que ella se habría sentido expuesta, desvalorizada o incluso traicionada emocionalmente. Se decía que hubo situaciones que la hicieron quedar mal frente a otros, instantes que minaron su confianza y su ilusión de pareja. Nada de esto fue confirmado en su momento, pero el rumor persistió, alimentado por miradas esquivas, por cambios en el lenguaje corporal, por declaraciones cuidadosamente medidas. El público, siempre atento, comenzó a leer entre líneas, intentando descifrar lo que no se decía abiertamente. Con el paso de los años, la separación llegó y, aunque se manejó con respeto y madurez, dejó una sensación de historia inconclusa. ¿Qué ocurrió realmente en la intimidad de ese matrimonio? ¿Cuánto dolor se escondía detrás de los comunicados cordiales y las sonrisas diplomáticas? Para Lucero, el final no significó solo el cierre de una etapa sentimental, sino también la reconstrucción de una identidad emocional que había estado ligada durante mucho tiempo a una imagen idealizada de familia perfecta. Cuando finalmente decidió hablar desde un lugar más humano, no lo hizo para señalar ni para reabrir heridas ajenas, sino para explicar las propias. En sus palabras se percibe a una mujer que amó profundamente, que creyó en el compromiso y que apostó por la permanencia incluso cuando las dudas comenzaban a erosionar la confianza. También se percibe el cansancio de quien intenta sostener algo que, por dentro, ya se estaba rompiendo. No hay gritos ni acusaciones estridentes, sino una tristeza serena, esa que queda cuando uno acepta que dio todo lo que pudo. Su vida amorosa, lejos de ser un camino sencillo, se convirtió en un proceso de aprendizaje doloroso. Aprendió que la fama no protege del abandono emocional, que el éxito profesional no garantiza estabilidad afectiva y que, a veces, las personas más admiradas son las que más solas se sienten cuando se apagan las luces. Lucero ha hablado del valor de mirarse al espejo y reconocer las propias heridas, de aceptar que no todo salió como soñó y de permitirse sentir tristeza sin culpa. Hoy, cuando se habla de una etapa más solitaria o melancólica en su vida, no se trata de una derrota, sino de una consecuencia natural de haber amado intensamente. La tristeza que ella reconoce no es la de alguien vencido, sino la de una mujer que entiende que algunas historias no terminan como se imaginan, pero aún así dejan enseñanzas profundas. En lugar de amargura, hay reflexión. En lugar de rencor, hay una búsqueda de paz interior. Detrás del rumor, más que una verdad escandalosa, parece haber una experiencia emocional compleja, marcada por silencios prolongados, expectativas no cumplidas y la difícil tarea de mantener la armonía mientras por dentro se gestaba una despedida inevitable. Lucero no se presenta como víctima absoluta ni como heroína perfecta, se muestra, ante todo, como una mujer que sintió, que se equivocó al confiar ciegamente y que hoy intenta vivir con mayor honestidad consigo misma. Esta parte de su historia invita a mirar a los ídolos desde una perspectiva más empática. A entender que, detrás de los nombres famosos, existen corazones que también se rompen, promesas que no siempre se cumplen y decisiones que dejan cicatrices invisibles. Lucero, al compartir su experiencia desde la calma y la madurez, no busca reescribir el pasado, sino darle un sentido que le permita seguir adelante. Así, su voz se convierte en un eco para muchas personas que han vivido desilusiones similares en silencio.
Su experiencia recuerda que amar implica riesgos, que el dolor no distingue entre figuras públicas y personas anónimas, y que la verdadera fortaleza no siempre está en sonreír, sino en atreverse a decir, esto me dolió, esto me cambió y aún así sigo aquí. El impacto de esas palabras fue inmediato. El mundo del espectáculo, acostumbrado a rumores pasajeros, quedó verdaderamente sacudido cuando esas frases comenzaron a circular con tanta fuerza y carga emocional. No se trataba ya de simples especulaciones de pasillo ni de titulares sensacionalistas construidos a partir de gestos o silencios, sino de una versión que, por la forma en que fue expresada, transmitía un dolor profundo y largamente contenido. Para muchos, fue la primera vez que se percibió con tanta claridad que detrás de aquella historia tan admirada existía una herida que nunca terminó de cerrar. Durante mucho tiempo, Lucero había sido vista como la figura comprensiva, la esposa que sostenía el equilibrio familiar y que prefería resolver los conflictos puertas adentro. Por eso, cuando se escuchó que en varias ocasiones se sintió engañada, desplazada y emocionalmente ignorada, la reacción fue de sorpresa, pero también de reflexión. Muchas personas comenzaron a mirar hacia atrás y a reinterpretar momentos del pasado, entrevistas tensas, miradas que evitaban el contacto, declaraciones excesivamente cuidadosas. Todo aquello que antes parecía normal ahora adquiría un significado distinto. La idea de sentirse ignorada dentro de un matrimonio fue, quizás, uno de los aspectos que más empatía generó. No se hablaba solo de infidelidad, sino de una ausencia emocional constante, de la sensación de no ser tomada en cuenta a pesar de ocupar el lugar de esposa. Esa forma de soledad, silenciosa y persistente, suele ser más devastadora que cualquier discusión abierta. Es la soledad que se vive acompañado, la que no siempre deja pruebas visibles, pero que va erosionando lentamente la autoestima y la confianza. Según estas versiones que estremecieron al medio, Lucero habría intentado sostener la relación durante mucho tiempo, aferrándose a la idea de que las cosas podían cambiar, de que el amor y los años compartidos serían suficientes para reconstruir lo que se estaba quebrando. Como muchas mujeres, eligió esperar, dialogar y perdonar más. De una vez, no desde la ingenuidad, sino desde la esperanza. Esa esperanza, sin embargo, se habría ido debilitando cada vez que sentía que su voz no era escuchada o que su presencia pasaba a segundo plano. El momento de la separación no llegó de manera abrupta, sino como consecuencia de un desgaste acumulado. No fue una decisión tomada desde la rabia, sino desde el cansancio emocional. Cuando una persona siente que ya no es vista ni valorada, llega un punto en el que continuar duele más que soltar. En ese contexto, la separación aparece no como un fracaso, sino como un acto de supervivencia emocional, una forma de recuperar la dignidad y el amor propio que se habían ido perdiendo en el camino. El impacto de esta historia trascendió la figura de ambos artistas. Muchas personas se sintieron reflejadas en ese testimonio, en esa sensación de haber dado todo por una relación que no ofrecía lo mismo a cambio. El público, que durante años idealizó ese matrimonio, comenzó a comprender que incluso las historias más admiradas pueden esconder dinámicas dolorosas que no siempre se perciben desde afuera. La fama, lejos de ser un escudo, a veces intensifica el silencio y dificulta la posibilidad de pedir ayuda. Hoy, al mirar atrás, Lucero no habla desde el rencor, sino desde una tristeza serena y reflexiva. Reconoce que hubo amor, pero también reconoce que hubo heridas que no pudieron sanar. Su historia, más allá del rumor, se convierte en un recordatorio de que ninguna mujer debería sentirse invisible dentro de su propia relación y de que, a veces, la decisión más difícil es también la más necesaria, elegir la paz interior cuando el amor deja de ser un lugar seguro. Con el paso del tiempo, ese quiebre marcó un antes y un después en su manera de ver el amor y de relacionarse con el mundo. Después de la separación, Lucero tuvo que enfrentarse no solo al dolor íntimo de una relación rota, sino también al escrutinio constante de una opinión pública que exigía respuestas, explicaciones y hasta confesiones que ella no siempre estaba dispuesta a dar. Cada paso que daba era observado, cada palabra analizada, como si su tristeza necesitara ser validada por los demás para ser legítima. Hubo noches, según personas cercanas, en las que el silencio de su casa pesaba más que cualquier aplauso recibido en un escenario. El contraste entre la mujer admirada por millones y la mujer que, en privado, lidiaba con la sensación de no haber sido suficiente, resultaba abrumador. No porque dudara de su valor como persona, sino porque el abandono emocional deja marcas profundas, incluso en quienes parecen tenerlo todo. Esa etapa estuvo marcada por la introspección, por preguntas difíciles y por la necesidad de reconstruirse desde adentro. A pesar de todo, Lucero decidió no convertir su dolor en un arma. No buscó alimentar el escándalo ni sostener su nombre a costa del conflicto. Optó por una postura que muchos interpretaron como frialdad, cuando en realidad era una forma de protección. Proteger a sus hijos, proteger su historia y, sobre todo, protegerse a sí misma.
En un entorno donde el drama vende, ella eligió la dignidad, aun cuando eso significara cargar sola con interpretaciones erróneas y juicios injustos. Reconoció que amar también implica aceptar que no siempre se recibe lo que se entrega y que, en ocasiones, la lealtad y el compromiso no son valores compartidos de la misma manera. Estas reflexiones, lejos de victimizarla, mostraron a una mujer consciente de sus límites y de la importancia de no traicionarse a sí misma por sostener una imagen. El mundo del espectáculo, al escuchar estas versiones y reflexiones, empezó a mirar su historia con otros ojos. Ya no como el final de una pareja famosa, sino como el testimonio de una mujer que atravesó una decepción profunda sin perder su esencia. Muchos colegas expresaron su respeto por la forma en que manejó la situación, destacando su fortaleza silenciosa y su capacidad de seguir adelante sin odio ni resentimiento público. En lo personal, Lucero encontró refugio en su trabajo, pero también en el autoconocimiento. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, a valorar los vínculos sinceros y a no idealizar relaciones solo por miedo a la soledad. Entendió que estar sola no es sinónimo de fracaso, sino, a veces, el inicio de una etapa más honesta y equilibrada. Esa comprensión fue clave para sanar heridas que no siempre se ven, pero que condicionan la forma en que uno ama. Hoy, cuando se habla de su vida amorosa, ella prefiere hacerlo desde la calma. No niega el dolor vivido, pero tampoco permite que ese pasado defina su presente. Su historia se transforma así en un mensaje poderoso. Incluso después de sentirse ignorada, engañada o desplazada, es posible reconstruirse, reencontrar la paz y volver a creer, primero en uno mismo y luego, si así se desea, en el amor. Porque a veces, perder una relación no significa perderlo todo, sino recuperar lo más importante, la propia voz y la propia dignidad.